Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Capítulo 26 de la Confesión de Fe, el tema es de la iglesia. Vimos los 4 párrafos primeros. Primer párrafo y segundo párrafo hablamos de la identidad de la iglesia. Hablamos que la identidad de la iglesia era visible y a la vez invisible. Era visible a través de las iglesias locales y era invisible a través de la iglesia universal. El párrafo 3 hablamos de la perpetuidad de la iglesia. La iglesia es perpetua, la iglesia universal. No así las iglesias locales, las cuales pueden desaparecer. Párrafo 4 vimos la autoridad. ¿Quién es la cabeza? La cabeza no es el Papa, la cabeza es Cristo y su vicario es el Espíritu Santo. Ahí terminamos sobre la iglesia universal. Ahora, del párrafo 5 al 15, hablaremos de las iglesias locales. El párrafo 5 habla del mandato original que Cristo recibe a través del Padre. Párrafo 5. En el ejercicio de este poder que le ha sido confiado, el Señor Jesucristo, a través del ministerio de su palabra y por su Espíritu, llama a sí mismo del mundo a aquellos que le han sido dados por su Padre, para que anden delante de Él en todos los caminos de la obediencia que Él les prescribe en su palabra. A los así llamados, Él les ordena andar juntos en congregaciones concretas o iglesias para su edificación mutua y la debida observancia del culto público que Él requiere de ellos en el mundo. Tiene algunos términos técnicos, como yo entendí lo que la confesión de fe quiso decir. El 5 dice, por el poder que el Padre le dio al Hijo a través del Espíritu Santo, Él llama a sus elegidos que el Padre le dio. ¿Pero para qué los llama? Para que anden en buenas obras y den fruto. Asimismo, les ordena congregarse en una iglesia de forma estable para su propia edificación y desarrollo del culto público. Los elegidos deben de congregarse en iglesias concretas. Es difícil actualmente con tanta apostasía terrible que se desató, pero usted debe orar al Señor: en la entidad donde yo vivo, envíame a una iglesia donde se predique la palabra de verdad. Pero no es posible que usted, por ejemplo, teniendo ya 15 años en el evangelio, siendo creyente según esto, llegue uno y le pregunte: ¿cuál es tu iglesia? ¿Quién es tu pastor? Y no saben. La semana pasada vino un hermano que anda caminando, creo va para tal lugar, nos pidió una ayuda. ¿Cuál es tu iglesia y cuál es tu pastor? Y no saben. Es una característica de aquel que siente simpatía por el evangelio, pero nunca se congrega en una iglesia concreta. ¿Por qué? Pertenecer a una iglesia particular tiene sus ventajas, porque el pastor te enseña y ora por ti, pero tiene también sus obligaciones: asistencia, sujeción a la palabra. Desde siempre he sido un hombre muy libre. No me gusta a mí que me estén diciendo: tiene usted que venir temprano o tiene usted que cumplir con algún servicio. No, esas cosas no me gustan. A mí háblenme de Cristo y mírenme, voy bonito. Pero nada de que aquí mando yo, no. La Biblia dice que Dios es un Dios de orden y una iglesia bíblica debe de tener orden y debe tener autoridades. Y la gente está sujeta a esas autoridades santas y bíblicas. Mateo 28:20. Cristo le está diciendo a los apóstoles que enseñen a guardar las cosas que Cristo ha enseñado, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Cristo enviando a los apóstoles. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora vayamos a Hechos 14, del 21 al 23. ¿Cuál es la función de los pastores? Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad,
Pablo había sido golpeado hasta casi la muerte. Y de hacer muchos discípulos volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Fíjese la función de un pastor, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Han creído en la verdad. Cristo prometió una morada eterna. Anímense en medio de todos los problemas que están teniendo en esta tierra. Los problemas son pasajeros. Ustedes están viendo para la vida eterna. Cristo viene pronto. Es una exhortación y ánimo para que perseveren en la fe, porque han creído en la verdad que es Cristo. Es una exhortación y animando a los hermanos. Pablo lo acababan de golpear hasta la muerte y se levantó para animar y exhortar a los hermanos en la fe en Cristo. No vine aquí a exhortarlos para que me den diezmo y ofrendas, no. Ese no es el motivo de mi presencia. La presencia es exhortarlos y animarlos, porque Cristo viene y un día sus ojos lo van a ver. Pasemos al párrafo 6. Los miembros de estas iglesias son santos por su llamamiento y en una forma visible manifiestan y evidencian por su profesión de fe y su conducta, su obediencia al llamamiento de Cristo, y voluntariamente acuerdan andar juntos conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismos al Señor y mutuamente por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. Párrafo 6. ¿Cómo lo entiendo? Los miembros de estas iglesias bíblicas, cristianas, constituidas por el Señor, deben evidenciar sus frutos del llamamiento. Debemos de tener frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuándo se debe usted arrepentir? Todos los días, porque todos los días pecamos. Pero demos frutos dignos de arrepentimiento. Y deben de estar de acuerdo en andar juntos en la misma fe. Los que estamos aquí en esta sala, ¿estamos de acuerdo en lo que creemos en relación a Cristo? Sí, por eso andamos juntos. La Biblia dice, ¿podrán andar dos juntos si no están de acuerdo? No pueden. Con un testigo de Jehová, no pueden estar juntos porque piensan cosas diferentes. Nosotros andamos juntos porque hemos creído en Cristo Jesús, de acuerdo a la Biblia, en la misma fe y sujeción a la palabra del Evangelio. Mateo 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, de que nos hemos arrepentido todos los días de nuestra vida por los pecados que cometemos. Ya no es como antes, que hasta nos vanagloriábamos de nuestros pecados. Hoy, cuando la carne nos venció o el mundo nos sedujo, inmediatamente damos frutos dignos de arrepentimiento. Pedimos perdón, buscamos un hermano, nos congregamos. Amós 3:3, que dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Es increíble que haya matrimonios que no estén de acuerdo y anden juntos, pero ya es por cuestiones de tipo económico o otras situaciones. Pero usted no puede andar mucho tiempo caminando con alguien que no esté de acuerdo con usted. ¿Podría usted caminar mucho tiempo con alguien que se dedica al narcotráfico? No puede, porque no están de acuerdo. ¿Nosotros estamos de acuerdo en lo que pensamos de Cristo y lo que la Biblia ha revelado de Él? Párrafo 7. A cada una de estas iglesias así reunidas, el Señor, conforme a su mente declarada en su palabra, ha dado todo el poder y autoridad en cualquier sentido necesarios para realizar este orden, la adoración y en la disciplina que Él ha instituido para que los que guarden, juntamente con mandatos, reglas para el ejercicio propio y correcto y la ejecución del mencionado poder. El poder autoritativo de la iglesia. ¿La iglesia local tiene poder? Sí tiene poder y autoridad sobre sus miembros en base a mandatos bíblicos. Estas iglesias, las bíblicamente constituidas, Dios les ha dado el poder y la autoridad para desarrollar el orden de adoración, llámele culto.
y ejercer disciplina para llevar a cabo los mandatos bíblicos. La iglesia tiene el poder de ejercer disciplina sobre sus miembros. Digamos que yo veo a un hermano que amo en Cristo y lo veo haciendo algo que no me parece propio ni correcto. La Biblia te da el estándar de cómo confrontar a este hermano en Cristo. Vayamos a Mateo, capítulo 18, verso 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti en forma personal, directa, o bien tú lo ves haciendo algo que no va conforme a la palabra. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. En la privacidad le dice, hermano, no me parece eso de un cristiano. Yo te exhorto en amor, no lo hagas en el nombre del que seguimos. Aquí hay dos posibilidades: que obedezca, que entienda, o que se ponga necio. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Pero si se pone necio, hay otro paso. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos testigos. Usted no va a agarrar a un testigo que está ahí en la esquina. No, un testigo es un creyente en la fe, temeroso de Dios. Toma usted uno o dos testigos y se sientan a hablar con este hermano en segunda vuelta. Si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste todo lo que se va a decir. Y aquí hay dos posibilidades: que aquí el hermano se arrepienta o siga de necio. Pasamos al tercer paso. Si no los oyere a ellos, a los testigos y a ti, dilo a la iglesia. Esto incluye ya a los ancianos, pastores. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Un no creyente es expulsado de la membresía. Eso era gravísimo en la iglesia primitiva porque eran tan pocas. Ahorita no hay problema. Tú expulsas a alguien y se va a meter ahí a una iglesia de apostasía. Y qué chévere. Aquí sí tocan el pandero bien. Era gentil, no era creyente, no se sujeta a la autoridad bíblica. No hablamos del abuso espiritual que están cometiendo falsos pastores ahorita con el diezmo y el dinero. Hablo de iglesias constituidas bíblicamente. Los pastores tienen la autoridad. Discúlpeme, pastor, pero yo no es que te disculpe. Es de acuerdo a la Biblia, es que te sujetas a esta autoridad o te vas. 18:18. Una iglesia constituida tiene el poder de atar y desatar en la tierra, y se ata y se desata en el cielo. ¿Qué es esto? ¿Es algo mágico, místico? ¿Algún brujo tiene poder acá? ¿Algún ungido? No. Se dice que si tú logras a través del evangelio desatar a alguien, es desatado arriba. Y si logras atar, expulsar a alguien con el mismo evangelio, es atado arriba. Ese es el poder autoritativo que tiene la iglesia, la verdadera iglesia. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra con el evangelio, no gritando, será desatado en el cielo. ¿Qué poder tiene la iglesia? El poder de la autoridad conferida por Cristo. Este versículo mal usado dice que usted puede atar al diablo, al hombre fuerte. Dice un tipo que subió al cielo y dice que vio televisiones, carros, último modelo, casas, residencias, castillos, pero están atados. Entonces el poder de la boca hace que desatando esto las cosas bajen. Pero tengo que enseñarles cómo desatar declarando, metafísica, declaración positiva, anti contra evangelio. Se habla que a través del evangelio, cuando usted predica, puede desatar la bendición de ser libre. Y luego hay otro versículo usado mal, 18:20. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ahí está un versículo para que tú y yo nos ponemos de acuerdo con algo y vamos a pedir. Mandamos dinero a esta televisora pseudo cristiana y viene la bendición, porque la Biblia dice que dos se ponen de acuerdo, baja la bendición. ¡Qué burdos! Una blasfemia. Otra vez os digo que si de vosotros se pusieran de acuerdo, esto se está refiriendo a los testigos del versículo 16 que están ejerciendo disciplina sobre aquel que no quiere cambiar. Toma aún contigo a uno o dos testigos. A eso se está refiriendo en el contexto de un acto de disciplina. No a que usted poniéndose de acuerdo con alguien va a pedir dinero. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en el mismo tema de la disciplina,
acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y ellos dicen literalmente, cualquier cosa. Vamos a ponernos de acuerdo, mandamos un dinero a Telemaratónica y recibimos bendición. Amén, grita la ignorancia. Amén, gritan los que se pierden. Amén, gritan los apóstatas. Y los lobos se enriquecen. Sigamos con nuestra confesión de fe. Juan 20:23. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos. Y a quienes se les retuvieres, son retenidos. ¿Tiene el hombre poder para perdonar pecados? No. El contexto de este texto está diciendo que si usted a través del Evangelio libera a alguien porque cree en Cristo, sus pecados le son perdonados. Párrafo 8. Una iglesia local reunida y completamente organizada de acuerdo a la mente de Cristo está compuesta por oficiales y miembros. Los oficiales designados por Cristo para ser escogidos y apartados por la iglesia, así llamada y reunida, para la particular administración de las ordenanzas y el ejercicio del poder o el deber que Él les confía al que les llama, para que continúen hasta el fin del mundo. Son los obispos o ancianos y los diáconos. Una iglesia local sana bíblicamente está organizada porque Dios es un Dios de orden y hay autoridades. Toda institución tiene autoridades. El Seguro Social tiene autoridades, el ISSSTE tiene autoridades, los bancos tienen autoridades. 8. Una iglesia local y organizada de acuerdo a la mente de Cristo debe estar compuesta por oficiales y miembros. Los oficiales son los que tienen un cargo de autoridad y los miembros son los que no tienen un cargo de autoridad. ¿Quiénes son los oficiales? Están dos grupos. En el primer grupo están los ancianos, pastores u obispos, que son lo mismo. No son que cada uno tiene funciones diferentes. Son términos intercambiables en la Biblia, pero son lo mismo, tienen la misma función. La iglesia protestante empezó a llamar a su líder pastor. La iglesia católica los llamó obispos, pero bíblicamente es lo mismo anciano, obispo o pastor. Bíblicamente no existe un solo pastor o pastor principal, no. Esto ya se hizo por cuestiones de organización. En el Nuevo Testamento se ponían ancianos, 3, 4 pastores. ¿Qué ventaja tiene esto? Primero, que el poder no radica en una sola persona, el poder de decisiones. Y segundo, que un pastor puede ser pastoreado por otro pastor en un momento difícil. Tercero, que las decisiones que se toman son consensuadas entre los pastores o ancianos. ¿Qué es lo que le debe la iglesia a un pastor? Le debe obediencia y respeto a la autoridad bíblica. Una iglesia local organizada de acuerdo a la mente de Cristo, entonces tiene ancianos, pastores, obispos, presbíteros, de acuerdo a la iglesia presbiteriana. Y luego tiene otro grupo que son los diáconos. Las mujeres griegas viudas se quejaron que no les servían a la mesa, nada más a las viudas judías. Dice, no es justo que nosotros dejemos de predicar la preciosa palabra por una actividad tan noble como es servir a la mesa. Y entonces nombraron diáconos que ayudan a los ancianos. Estos oficiales deben ser elegidos por la iglesia reunida para que con el poder ejerzan el deber. Ya vimos en Tito 1:5 y en Primera de Timoteo 3, del 1 al 13. Todos los requisitos para ser obispo, pastor o anciano, que es lo mismo. Y en resumen, debe ser irreprensible. No perfecto, debe ser irreprensible. 9. La manera designada por Cristo para el llamamiento de cualquier persona que ha sido cualificada y dotada por el Espíritu Santo para el oficio de obispo anciano en su iglesia es que sea escogido para él mismo por común sufragio de la iglesia misma, con y solemnemente apartado mediante ayuno y oración, con la imposición de manos de los ancianos de la iglesia, si es que hay
algunos constituidos anteriormente en ella, y para un diácono que sea escogido por el mismo sufragio y apartado mediante oración y la misma imposición de manos. Nuestra iglesia empezó dando tumbos, no teníamos una doctrina específica, predicaciones temáticas. Dios ha ido constituyendo esta iglesia en bases bíblicas y el liderazgo que está, ya está. Pero si hubiera que poner a otro líder, a un diácono o un nuevo anciano, tiene que ser de esta siguiente manera. La Biblia no es muy específica para decir, a ver, se van a sentar y van a votar en una urna y meten su voto secreto. No. Pero da pautas. Una persona cualificada por el Espíritu Santo y que tiene un llamamiento para obispo o anciano, una persona cualificada, no calificada, cualificada, una persona que tiene la cualidad que el Espíritu Santo le dio, llámele don, tiene la cualidad para predicar, tiene la cualidad para servir, tiene la cualidad para ministrar. El Espíritu Santo te da la cualidad, pero también viene el llamado, el querer hacerlo, el querer poner tu don a las manos de Dios, porque hay quienes tienen el don y no quieren ponerlo al servicio de la iglesia, y hay quienes sí quieren poner al servicio de la iglesia un don que no tienen. Tiene que ser bajo sufragio de la iglesia reunida, un voto. La esencia de lo que está diciendo este punto es que la membresía de la iglesia deben de estar presente para que en común acuerdo, sea por votación, sufragio, elijan a alguien. Y una vez que ya fue elegido, pues por imposición de manos. Pero cuidado con esto. No quiere decir que usted al imponer manos le está usted pasando el poder del Espíritu Santo. Hay que traer un ungido, un hombre que tiene mucha unción en las manos, para que le ponga la mano a los diáconos, el poder del Espíritu Santo. No hay nada en el poner manos más que un símbolo que se hacía en el Antiguo Testamento, en el Yom Kippur con el chivo expiatorio, que le ponían manos al chivo y se iba y llevaba el pecado del pueblo. Párrafo 10. Siendo la obra de los pastores atender constantemente al servicio de Cristo en sus iglesias, en el ministerio de la palabra y la oración, velando por sus almas, como aquellos que han de dar cuenta a Él. Es la responsabilidad de las iglesias a las que ellos ministran darles no solamente todo el respeto debido, sino compartir también con ellos todas sus cosas buenas, según sus posibilidades, de manera que tengan una provisión adecuada, sin que tengan que enredarse en actividades seculares y puedan también practicar la hospitalidad hacia los demás. Esto lo requiere la ley de la naturaleza y el mandato expreso de nuestro Señor Jesucristo, quien ha ordenado que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Primera de Corintios 9:14 dice que el que trabaja en el Evangelio viva del Evangelio. Sin embargo, ustedes saben que el apóstol Pablo mantenía su ministerio con sus propias manos, porque ese galardón no quería que se lo quitara. Y él tenía el oficio de coser o hacer tiendas. ¿Cuál es la función principal de un obispo, anciano o pastor? La función principal es predicar la palabra. Requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere estudio y dirección del Espíritu Santo. Imagínese un pastor, trabaja de taxista, porque todavía su iglesia es chiquita y no lo puede mantener. Hace su turno. No tiene todo el tiempo de preparación de la exégesis de la palabra de Dios. Después la iglesia se hace fuerte, crece porque es bíblica y ya alcanza para que el anciano pastor o obispo deje el taxi y se ponga de lleno a lo que lo mandó Cristo, que es predicar al 100% la palabra de Dios. Cuando uno no tiene esta doctrina sana, se pierde uno en cosas como que Dios nos mandó a levantar una iglesia. Y uno piensa que levantar una iglesia es comprar un terreno, poner un edificio, ponerle baños. Y ahí vamos 10 años empeñados en que ya tenemos terreno. ¿Con qué seguimos? No, pues ahora la casa pastoral. Ahora que sí, un campo de basquetbol. Todo menos la palabra. Y eso es fundar las cosas sobre arena, no sobre la roca. Prefiero yo en alquilado o en una lona y unos baños sobrepuestos por allá
y que se dé tiempo al pastor a enseñar la escritura. Porque el pastor llega tan cansado de arrastrar cosas, traer, visitar, que ya no enseña la Biblia, enseña textos, como si fueran una receta de cocina. Como ahora se enseña 7 versículos de prosperidad, 7 versículos para sanidad. Eso es un error. ¿Cuál es la función principal de un pastor? Predicar la palabra. Pero predicar la palabra no es toda la semana, no pude. Temprano me paré el domingo, le di una leída y a ver qué Dios, el Espíritu Santo, me da. No. Una exégesis correcta del texto, un estudio hermenéutico para que la oveja quede nutrida. Si ya la iglesia se hizo fuerte, pastor, ya deje ese taxi, dedíquese de lleno a estudiar párrafo 11. Aunque sea la responsabilidad de los obispos o pastores de las iglesias, según su oficio, estar constantemente dedicados a la predicación de la palabra, sin embargo, la obra de predicar la palabra no está tan particularmente limitada a ellos, sino que otros también dotados y cualificados por el Espíritu Santo para ello, y aprobados y llamados por la iglesia, pueden y deben desempeñarla. No es solo para los pastores, ancianos u obispos la enseñanza bíblica. Usted, con lo que ha aprendido, tiene que evangelizar en donde quiera que se encuentre y hablar la palabra de Cristo que ha sido aprendida. Hablemos de que si alguien quiere ocupar el púlpito para una enseñanza. Este joven tiene 1 año que empezó y está ganoso. Además veo que tiene ese don de la predicación. No quiero hablar de elocuencia. Sí prepara el tema, lo prepara bien, se compromete. Vamos a darle oportunidad. El domingo el hermano joven va a predicar. Claro que antes nos enseña un bosquejo de lo que va a predicar. Los ancianos leen y corrigen algunos detalles, porque hay que empezar a formar nuevos predicadores que se desarrollen los dones. Capítulo 12. Todos los creyentes están obligados a unirse a iglesias locales cuando y donde tengan la oportunidad de hacerlo. Asimismo, todos aquellos que son admitidos a los privilegios de una iglesia también están sujetos a la disciplina y el gobierno de la misma iglesia, conforme a la norma de Cristo. Todos los creyentes deben unirse y pertenecer a una iglesia local. Usted debe pertenecer a una iglesia local sana, establecida bíblicamente. Y si no la hay en su comarca, pídele al Señor que lo guíe. Pero qué bonito nos hace reír ese. No, hombre. Y Leo trajo a unos artistas de cine que se convirtieron al cristianismo. Qué anécdotas tan bonitas. ¿Para eso son las iglesias? No son para eso. Todos los creyentes deben unirse y pertenecer a una iglesia local, por lo tanto, adquieren los privilegios. ¿Qué privilegios tengo acá? Le garantizamos que va usted a recibir palabra sólida y que vamos a orar por usted. ¿Pero qué voy a sujetar si también son hombres? Todos son pecadores. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso, ¿no? Y entonces uno espera el domingo porque quiere uno ver nuevamente a las ovejas reunidas, gozándose en la verdad de la palabra, se abraza uno, está uno contento. Si hay un sufrimiento, sabemos pues que está la cobertura de la iglesia, pero también estamos sujetos a la autoridad. El 13. Ningún miembro de iglesia, sobre la base de alguna ofensa recibida, habiendo cumplido el deber requerido de él hacia la persona que le ha ofendido, debe perturbar el orden de la iglesia o ausentarse de las reuniones de la iglesia o de la administración de ninguna de las ordenanzas sobre la base de tal ofensa de cualquier otro miembro, sino que debe esperar en Cristo mientras prosigan las actuaciones. Si algún hermano es ofendido por otro, debe de hacer los pasos de Mateo 18:15, pero no debe perturbar el orden de la iglesia. 2 hermanas se enojaron y la hermana ya tiene un grupo de 5 a su favor y la otra ya tiene 4. Ya están listas para pelear. Eso es antibíblico. Si alguien realmente te ofendió, no está bien, no debe de ser, no, pero perdona, soportaos unos a los otros. Y si ahora te hizo algo que sí puede trascender, ahí están los pasos que se deben seguir bíblicamente. Pero no debes que perturbe el orden de la iglesia, el cuerpo de Cristo, o la otra dejar de venir.
Yo asistí con el que fue mi pastor a ver a los hermanos que dejaban de ir. Llegábamos y estaban enojadísimos y empezaban a quejarse y a culpar al pastor. Si algo me molestaba era que le faltaban el respeto a mi pastor. No está bien. Si alguien se enoja, ahí están los pasos. El párrafo 14 y el 15 habla de las interrelaciones que debe haber entre iglesias de sana doctrina. Usted no puede tener una relación con una iglesia que profesa y dice algo que no es bíblico, pero hay escasamente iglesias hermanas. Leemos el 14. Puesto que cada iglesia y todos sus miembros están obligados a orar continuamente por el bien y la prosperidad de todas las iglesias de Cristo, en todos los lugares y en todas las ocasiones, ayudar a cada una dentro de los límites de sus áreas y vocaciones en el ejercicio de sus dones y virtudes. Así, las iglesias, cuando estén establecidas por la providencia de Dios, de manera que puedan gozar de la oportunidad y el beneficio de ello, deben tener comunión entre sí para su paz, crecimiento en amor y edificación mutua. Tenemos que tener amistad, interrelación con iglesias sanas y establecidas bíblicamente, para tener comunión entre sí, para su paz, crecimiento en amor y edificación mutua. A veces ellos pueden necesitar algo y nosotros con los dones que tenemos podemos ayudar y viceversa. Tenemos hermanos de sana doctrina con los cuales podemos contar, no son muchos, pero es gente que ama a Dios. Tenemos que contar con ellas. Ellos, por ejemplo, pueden tener un problema de disciplina. Mandan a traer a ancianos de esta iglesia. Nosotros damos un consejo, pero no tenemos autoridad de ejercer disciplina de un miembro de ellos. Tampoco ellos tienen autoridad para ejercer disciplina a un miembro de nuestra iglesia. Párrafo 15. En casos de dificultades o diferencias respecto a la doctrina o al gobierno de la iglesia, en que bien las iglesias en general o bien una sola iglesia están concernidas en su paz, unión y edificación, o uno o varios miembros de una iglesia son dañados por procedimientos disciplinarios que no sean de acuerdo a la verdad y al orden, es conforme a la mente de Cristo que muchas iglesias que tengan comunión entre sí se reúnan a través de sus representantes para considerar y dar su consejo sobre los asuntos en disputa, para informar a todas las iglesias concernientes. Sin embargo, a sus representantes congregados no se les entrega ningún poder eclesiástico propiamente dicho, ni jurisdicción sobre las iglesias mismas para ejercer disciplina sobre cualquiera de ellas o sus miembros, o para suponer sus decisiones sobre ellas o sus oficiales. Párrafo 14 dice que debemos tener relaciones con otras iglesias. Y el párrafo 15 dice que podemos ayudar en actos disciplinarios para dar nuestra opinión de acuerdo a la perspectiva bíblica, pero no tenemos autoridad sobre esa oveja, ni ellos sobre ovejas que están en la iglesia que nosotros pastoreamos. Y eso es lo que está diciendo la Confesión de Fe, capítulo 26. Padre, gracias, porque a través de estos preceptos podemos tener más claro nuestras funciones pastorales, funciones y obligaciones de la oveja. Damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia.
invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el doctor Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.